Buenos días. Hoy es el día 7 de julio. Es un domingo, pero estoy grabando el video para martes. Es video número 26 y va a ser para martes el día 9 de julio. Me da gozo estar con ustedes una vez más. Saludos a todos ustedes. También a Yolanda y Lisette, la congregación en San Luis, Maya y Mauricio y Pablo y Guillermo y su esposa y Leana y pues un montón de otros que se juntan con nosotros. Doy gracias a Dios por ustedes y estoy pidiendo por ustedes que Dios les dé las fuerzas y sabiduría para seguir en el camino estrecho, estudiando su palabra y, bueno, caminando en sana doctrina. Yo sé que es difícil, especialmente que vivimos en un mundo que no cree. Y estoy hablando del mundo cristiano, que no cree en las cosas escritas, y yo sé que es una batalla día tras día, pero quédense firmes y pues Dios nos va a capacitar para seguir adelante, obviamente. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por una oportunidad más de compartir tu palabra, de estudiar, de ver lo que mandaste a otros escribir para tu familia. Nosotros aquí en el futuro, yo no creo que ellos entendían lo que estaban haciendo y el impacto que iba a tener en el mundo. Pero Padre, nosotros, porque abriste nuestros ojos, nuestro entendimiento, estamos mirando y aprendiendo, y sabemos que viene el día cuando, aunque es difícil ahora, que va a ser muy difícil vivir la verdad en un mundo tan lejos de ti, Padre. Ayúdanos a caminar dignos del llamamiento que hemos recibido. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a seguir estudiando el libro de Mateo. Terminamos la semana pasada, estamos en el capítulo 24, en los primeros 2 versículos, y estábamos platicando la semana pasada sobre lo que miramos en las Escrituras en cuanto a las profecías acerca de la destrucción del templo. Y aunque fue algo literal, obviamente implica muchas cosas espirituales, porque el templo literal fue destruido y el templo espiritual fue construido. Y cuando Cristo dijo que iba a destruir el templo y en 3 días construir el templo, en el día que resucitó, y en el día 50 después de la fiesta, el Pentecostés, vino su espíritu y fue el inicio de la eclesia, del nuevo pacto, el nuevo templo. Y es lo que estamos mirando aquí en Mateo 24. Y obviamente la semana 69, el principio de la brecha entre 69 y 70. Sabemos que estamos acercándonos mucho a la última semana de la profecía de Daniel. Entonces, volviendo a Mateo 24, capítulo 1, Mateo 24, versículo 1 y 2. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y en versículo 2, Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo sé que Scott hablaba sobre esto, del hecho de que hay muchos que creen que en 70 después de Cristo, en la era cristiana, que casi
toda la profecía de la Biblia fue cumplida, pero no es cierto. Cuando ellos preguntaron a su Señor, a Cristo, acerca de su venida, estaban hablando de la parousia, su venida física a este mundo. Y entonces no ha vuelto a este mundo todavía. Y sabemos por Apocalipsis capítulo 10 que va a haber el día cuando viene y pone sus pies sobre esta tierra y va a ser el fin del tiempo. Entonces todavía no ha pasado porque aquí estamos todavía vivos en este mundo. Yo estaba leyendo un comentario el otro día sobre este primer versículo y recuerden, hablamos sobre el hecho de que cuando Cristo salió del templo fue la última vez que la presencia de Dios estaba en el templo literal. Y leí este comentario sobre esto y me tocó muy fuerte al pensarlo. Dice, un templo sin la presencia de Dios es no más que un edificio vacío. Pero con su presencia, aún un granero es más hermoso que el templo de Salomón. Pensándolo bien, podemos ver que el hecho de que Dios ya habita en su gente hace que su gente sea más hermoso o más hermosa que el templo de Salomón. Y por eso estamos en el proceso de ser santificados. Por eso la Biblia dice que debemos andar dignos del llamamiento que hemos recibido. Y entonces podemos ver que este Mateo 24 marca un cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Y este nuevo pacto en la sangre de Cristo, y Cristo ya habita en otro templo. Recuerden, hablamos sobre el templo postrero y entonces, o la casa postrera, y somos nosotros, la eclesía. Y entonces miramos en los primeros 2 versículos que él salió del templo y andaba con sus discípulos y iban a pasar tiempo juntos. Y al leer esto, yo no sé si ustedes se preguntaron esto, pero recuerden todo lo que habían visto en esta última semana cuando entró Cristo a Jerusalén. Lo miramos en capítulo 21 y ya está casi al fin de su vida, el fin de su ministerio aquí en la tierra, no fin de su ministerio. Y al salir del templo, y escuchar todo lo que había pasado en el templo cuando Cristo estaba castigando a los fariseos, los discípulos le preguntaron algo que a mí me parece un poco extraño. No sé si para ustedes, pero lo veo como curioso que después de todo esto, después de que Jesús había castigado, condenado y pronunció juicio sobre Israel en capítulo 23, que los discípulos al salir con su maestro se enfocaron en la belleza del templo. Vamos a ver en Mateo 13, versículo 1, lo que Scott dice es la hermana a este capítulo, y así es. En el libro de Marcos 13, versículo 1, dice, y saliendo él del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondió, este es versículo 2, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y vamos ahora a Lucas 21, versículo 5. Lucas 21, versículo 5. Dice, y a unos que hablaban del templo, de que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo, en cuanto a estas cosas, dijo Cristo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces es cuando le hicieron las preguntas, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de suceder? Y vamos a empezar a entrar en esta plática el día de hoy de las cosas que Cristo como respondió. Pero noten lo que dice aquí.
dice que, de que está adornado de hermosas piedras y dones. Esta palabra dones que encontramos aquí en este versículo 5 es, lo voy a buscar el número para que lo puedan buscar ustedes. Dones, ofrendas, se traduce ofrendas y es número 334, anatema, y es bueno, lo tengo, disculpa, lo tengo todo en inglés porque yo estaba estudiando antes. Dice anatema y es ofrenda votiva. Este es algo en un buen sentido porque también esta palabra está usada como una maldición. Y entonces este es en buen sentido, anatema, y es ofrenda votiva. Entonces estaban notando cosas que yo en mi mente estoy pensando, ¿por qué se enfocaron en esto? Yo creo que mi primer pregunta hubiera sido, hey, ¿qué pasó con todo esto sobre los saduceos y fariseos y que pronunciaste contra Israel un juicio? Es que cuando salieron, tenemos que recordar la importancia del templo a estos judíos. Fue todo para ellos. Y de lo que entiendo sobre el templo de Herodes, fue conocido como un lugar hermoso, de lujo, grande. Como Scott dijo, tenía piedras grandísimas que se usaron para construir este templo. Y ellos, los judíos, adoraban el templo. Para ellos fue no solamente un edificio, adoraban el templo, pero en aquellos tiempos de la primera época, bueno, desde Miqueas, como leemos la semana pasada, dejaron de adorar el Dios del templo y adoraron más el edificio. Lo veo hoy en día también, como la gente se tratan con sus edificios como si fueran algo muy importante, cuando solamente son 4 paredes que no tienen mucha importancia. Podemos juntarnos donde sea como la iglesia. Pero ellos estaban muy enfocados en la grandeza del templo. Y en Mateo 23, 16 al 22, miramos cómo Cristo castigó a los fariseos por esta adoración del edificio. Y no podemos olvidar lo que Dios dijo en Miqueas y por Miqueas en capítulo 3, los versículos 10 al 12. Vamos a Miqueas, capítulo 3, lo miramos la semana pasada, 3, versículos 10 al 12. Miqueas 3, 10 al 12. Voy llegando. Dice que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Ellos pensaron que porque proclamaron el nombre de Jehová y eran gente de Jehová, que podían portarse como deseaban, entonces comportarse como deseaban y sin recibir castigo de Dios. Y dice en versículo 12, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, y Jerusalén vendrá a ser un montón de ruinas, y el monte de la casa como las cumbres del bosque. Si no podemos olvidar esto, cuando ellos salieron a ver este edificio y miraron el edificio, que el edificio solamente es un edificio. Por eso miramos ahora que Dios habita en su gente, como dijo en Ezequiel 36. Entonces, me pregunto, ¿por qué los discípulos se enfocaron en el templo? Pues quién sabe la razón exacta, pero sabemos que el templo representaba muchas cosas para ellos. Tenemos que recordar que cuando ellos estaban en el desierto, que fue la casa de Dios, es donde Dios habitaba, es donde ofrecieron los sacrificios para el pueblo de Dios.
el tabernáculo en el desierto fue con ellos cuando se movieron de un lado a otro. Era el centro de su vida y había sido así desde entonces. Y para ellos fue algo muy importante. Y entonces, pero leemos en versículo 2 la respuesta de Cristo. Y él dijo en Mateo 24, vamos a Mateo 24 una vez más, versículo 2, él dijo, ¿no veis todo esto? ¿No veis todo esto? ¿No están mirando todo? Y yo creo que en su respuesta está hablando más de solamente, ¿pueden ver estos edificios? Aunque lo dijo, lo miramos en Marcos y Lucas, pero yo creo que hay más a su respuesta. Estaba diciendo que obvio hay edificios y son grandes, pero estaba expresando por su pregunta, ¿todavía ustedes no entienden todo lo que está pasando aquí? Recuerden, habían visto y escuchado a Cristo castigar fuertemente a los judíos en el templo. Y aquí el Señor estaba diciendo una vez más, ¿no entienden ustedes? Y obviamente por su pregunta podemos ver que no estaban captando por completo lo que Él estaba diciendo. Había una destrucción que vino sobre Jerusalén literalmente, pero Él estaba hablando de algo más. Estaba hablando de un cambio de pactos. Un cambio del orden de las cosas como ellos las conocían. Un cambio fuerte. Y es por eso que muchas veces iban a matar a Pablo y obviamente crucificaron a Cristo porque vinieron predicando este cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Un pacto en sangre de animales a un pacto en la sangre de Cristo. Un edificio literal a un edificio espiritual. Y no lo captaron como estamos hablando los domingos porque no tenían la sabiduría de Dios, porque Dios no había puesto en sus corazones el saber. No puso su espíritu en ellos para ver estas cosas. Y entonces vamos al versículo 3, donde empiezan a preguntarle al Señor. Dice, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del mundo. Y estaban ya preguntándole sobre las cosas que habían escuchado. Y me imagino que tenían mucha curiosidad como nosotros. Y entonces quiero hablar sobre estas tres cosas que dijeron y lo que estamos mirando aquí. En el versículo 3 vamos a ver una de las palabras aquí, porque cuando dijo fin del mundo, no estaba hablando del cosmos, el fin del siglo. Algunas versiones lo tienen traducido. La palabra es aion, A-I-O-N, aion. Es número 165 y se traduce propiamente edad o era, por extensión perpetuidad, también pasada, por implicación el universo, específicamente periodo judío, mesiánico, presente o futuro. Y así Strong's lo tiene definido. Y entonces miramos aquí que la pregunta no es cuándo es el fin de este globo, sino cuándo es el fin de este periodo de tiempo en que estamos viviendo. Este periodo, lo que ellos no sabían, pero nosotros, el periodo del antiguo pacto para el nuevo pacto. Y obviamente cuando Cristo estaba hablando del templo, estaba hablando de algo más que solamente un edificio, sino estaba hablando de la iglesia, el nuevo templo, la nueva habitación de Dios Espíritu. Y entonces este cambio que estaban esperando fue un cambio del orden del sistema en que ellos estaban viviendo en el momento.
Recuerden, el templo era la vida de los judíos. Todo el antiguo pacto habla de la importancia del templo desde el desierto hasta Salomón, cuando construyó un templo muy hermoso, de lujo, como se dice hoy en día. Y este fue el centro de su vida. Era la casa de Dios, es donde estaba la presencia de Dios, su gloria habitaba en el templo. De hecho, vamos a Éxodo 40, versículo 34. Éxodo 40, versículo 34. Y quiero que ustedes, cuando leemos estas cosas, que piensan, ¿dónde habita Dios ahora? Porque cuando leemos de todo esto sobre el templo, tenemos que recordar que nosotros ya somos el templo de Dios. En versículo 34, Éxodo 40, versículo 34 y adelante. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Piénsalo por un momento. Dios habita en su templo. Su gloria está en su templo. ¿Cuál templo? Su gente. El tabernáculo es la eclesía. Y la luz de Cristo está en nosotros todos los días. Y cuando viene la luz, ¿qué pasa? Hace correr la oscuridad. Y entonces piénsalo por un momento. Cuando leemos estas cosas en el Antiguo Testamento y las comparamos con lo que está pasando hoy en día, debe de causar en nosotros, debe de conmovernos a arrepentimiento, también a tristeza a veces, sabiendo que no merecemos lo que hemos recibido. Debe de movernos a vivir vidas que agradan a Dios, a vivir Lucas 9:23, obviamente. También en el tabernáculo es donde estaba el arca, es donde sacrificaron para los pecados de la gente, es donde estaban las tablas del pacto. Vamos a Hebreos 9, 1 al 10. Hebreos 9, 1 al 10. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal. Notan esto, terrenal. Porque el tabernáculo que edificó así, la primera parte en donde estaba el candelero, y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incienso de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo,
dando en esto a entrar el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Vamos a leer más de Hebreos más adelante, probablemente la semana próxima, pero aquí podemos ver que en el arca fue el primer pacto que Dios hizo con con Moisés. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces los judíos entendían todo esto, pero vino un cambio, y este cambio fue un cambio grande, obviamente. Tan grande que muchos discípulos murieron por predicar este cambio, incluyendo a Pablo. La semana pasada miramos unos versos en Ageo, y vamos a volver a Ageo y leer capítulo 2, versículos 6 al 9 en estos últimos minutos del estudio. Ageo, capítulo 2, del 6 al 9. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, aún yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Obviamente hablando de la eclesía. Vamos a terminar aquí. Seguimos la semana próxima en Hebreos 12, versículos 26 al 28, y vamos a seguir estudiando más de Hebreos sobre este cambio y el pacto y lo que el sumo sacerdote, Cristo Jesús, logró para su familia. Pues por mientras, que Dios haga su voluntad en sus vidas, y si Dios permite que estemos juntos la semana próxima, pues nos vemos. Que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.